Amigas, amigos, muy buenas noches o ya casi muy buenos días. Voy a hablar, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. Hoy transmito a esta hora porque me dio un sueño y no desperté hasta ahorita. Si alguien puede escucharme, pues por favor diga que si se oye es lo único. Voy a tratar el tema de la dicha de ser mexicano. Es un orgullo ser mexicano para mí. Y ese orgullo de ser mexicano no lo cambio por nada. Bueno, alguien me va a decir, padre, que el orgullo no es un pecado mortal, no es un vicio. Muchas gracias. En este sentido, no. El ser orgulloso de algo es tener el contento, la dicha, la alegría de ser mexicano. Y la mexicanidad, vamos a decir, es un sentimiento que se tiene y se valora. No es una mentira ni es una exageración. Bueno, me van a decir, padre, ¿por qué lo mexicano podría ser una mentira? Porque como somos un pueblo mestizo, vamos a entender por mexicano de la independencia para acá, de 1821, desde 1810 y antes, pero 1821 cuando fuimos reconocidos internacionalmente como un país nuevo. Luego ya vino el reconocimiento oficial de España y hasta de la Santa Sede y todas las demás naciones. Naturalmente que los mexicanos tenemos unas raíces españolas e indígenas y de otros pueblos, porque América se volvió el refugio de los que querían ser libres y buscaban un lugar donde serlo. Recordemos que las colonias de Estados Unidos, las primeras 13 colonias, se vinieron de Inglaterra porque querían practicar su fe en libertad. Las 13 colonias primeras, los 13 grupos religiosos, entre ellos un católico, la tierra de María, Maryland. Bueno, porque los católicos también eran perseguidos en Inglaterra. Bueno, entonces las persecuciones religiosas de Inglaterra propiciaron el inicio de los Estados Unidos americanos con sus ideas de libertad, de un nuevo mundo. Acá los españoles, algunos que eran buenos, querían fundar una nueva humanidad que no estuviera corrompida por los vicios de los europeos. Naturalmente que era un deseo imposible, aunque pusieron las bases para que alguien pudiera vivir ese nuevo mundo con una nueva humanidad. En concreto, pues fueron los religiosos, porque en ese tiempo, por un lado,
habían tenido muchos problemas en Europa, las guerras de religión, la peste negra y otras desgracias durante unos 500 años, 200, pues, antes de la conquista de México y luego la reconquista con los moros en España, pues querían algo nuevo. Y también para acá se vinieron los que querían hacer fortuna. Bueno, entonces la mexicanidad resultó de la unión de los europeos con los indígenas, que acá era una diversidad de indígenas, como también era una diversidad de españoles. No existía España, existían los reinos de España. Entonces, acá también no existía no un país, sino estaban los tarascos, los toltecas, los olmecas, aunque ya se había pues pasado a la historia, los teotihuacanos, que también, los mexicas y otros pueblos, muchos, los mayas allá en el sur. Por lo tanto, no había una unidad de nada, ni de idioma, ni de religión, ni de nada. En España sí, porque la lucha contra los moros hizo que los cristianos se hicieran reinos cristianos para poder juntar a todos contra los árabes. La lengua entonces los unió, aunque había diversidad de dialectos. El castellano fue como el del Reino de Castilla, fue el dialecto que ganó, que se hizo oficial. Bueno, entonces tenemos ese pasado que no podemos ni olvidar, ni odiar, ni renegar de los españoles y los indígenas, que ningunos eran blancas palomitas, pero tampoco eran demonios, ni unos ni otros. Por eso el Ahuehuete, donde estaba La Palma, pues se secó por esa falta de amor a México. Y La Palma también se secó por descuido, un descuido y desprecio de las cosas anteriores que nos han dejado nuestros antepasados. Y luego, durante la colonia, 300 años, pues se trató de unificar todo lo que España conquistó, que era mucho, porque pues casi toda Latinoamérica, salvo el Brasil, que fueron los reyes de Portugal, y todo lo demás lo conquistaron los españoles, hasta otros 2,000 kilómetros cuadrados creo que son los que se llevaron de allá de los gringos en la guerra contra los mexicanos, allá por el año 1840 y tantos. Entonces todo ese territorio era la Nueva España. Y nuestros héroes son los indígenas y son los españoles, que en el caso de los conquistadores pues se les considera como negativos, como malos en general, y a los conquistados como buenos, pero eso pues no es cierto. Ni eran tan buenos los indígenas, ni eran tan malos los españoles. Y al final pues hubo una fusión, un mestizaje, que es lo que somos nosotros, mestizos, la mezcla de los indígenas y de los españoles en general. Bueno, hasta allí nuestra historia es nuestra, porque nosotros no somos ni españoles
ni somos indígenas. De hecho, los españoles nacidos acá se les llamaba criollos, españoles de segunda clase. Y esos españoles de segunda clase fueron los que intentaron y lograron la independencia, no los indígenas, los criollos, no los mestizos, los criollos, salvo contadas excepciones, como nuestro querido y estimado y reconocido, el señor Morelos, que era mulato. Bueno, entonces, porque Hidalgo y los demás, pues eran criollos, eran españoles de ascendencia española, nacidos aquí en América. Y luego viene toda las guerras que hubo para forjar este país, donde también hay héroes y hay villanos, pero de los dos lados, del lado conservador y del lado liberal. Entonces, no, y las dos repúblicas, la centralista y la federalista, que al final ganó la federalista, pero en la práctica era centralista, como ahora el presidente de la república quiere una república centralista, donde el que mande sea el presidente y los gobernadores sean sus ayudantes, los que les puedan mandar las cosas, como en el tiempo del PRI. En los mejores tiempos del PRI, el presidente ponía y quitaba gobernadores, y si algún gobernador cometía algún disparate, con una llamada de los Pinos de aquel tiempo, desde Cárdenas hasta nuestros días, y ya de nuestros días, pues al Palacio Virreinal, con una llamada de los Pinos, se le pedía al Congreso del Estado que destituyera al gobernador, y la mayoría de los gobernadores, en lugar de sufrir un desafuero y una destitución, mejor renunciar. Ya, punto y aparte. Y luego también para tener dinero, porque ese era el problema de los gobiernos después de la independencia, que no tenían dinero, no cobraban impuestos en todas partes. Por lo tanto, se dio el caudillismo de que en cada región un rico militar o un militar rico era el que controlaba todo y era el que apoyaba, el que ponía o quitaba presidentes. Por eso tantas azonadas y levantadas en armas contra muchos presidentes, contra Santana, contra Lerdo de Tejada y luego pues contra don Porfirio Díaz, y luego ya vino la revolución y hubo también ciertos levantamientos de generales hasta que ya se impuso la paz, más o menos en 1935. Bueno, casi hace 100 años que ha habido paz. Bueno, pero eso es nada más un antecedente. Amar todo, aceptar todo, y luego, pues según nuestras inclinaciones y gustos ideológicos, pues buscar nuestros héroes y nuestros demonios. Pero no tiene sentido dividirnos por un pasado que ya sucedió, que no puede ser repetido ni corregido. No se puede ni corregir, ni aumentar, ni disminuir. Así fue y así es. Ahora que los gobiernos, según sus gustos, han endulcorado a los personajes de cada tiempo o de cada facción, pues sí, para unos Juárez será el gran héroe de la patria, para otros, para mi persona, pues es el señor Hidalgo, por encima de todos los demás.
porque fue el que encabezó la guerra de independencia. Para otros, pues sí, será Benito Juárez, el de la restauración de la República. Para otros, pues será don Porfirio Díaz. Y para otros, por los gustos de cada quien, será Lázaro Cárdenas, o será Victoriano Huerta, o Madero. Eso ya los gustos de cada quien, que cada uno pues cometió sus cosas buenas y cometió sus errores. ¿Y qué es ser mexicano? Pues ser mexicano es reconocer que nacimos en este suelo ya que después de la guerra con Estados Unidos, pues es lo que tenemos. Y amar nuestras tradiciones, y entre ellas pues está el catolicismo, la Virgen de Guadalupe y la cultura popular que muchos han querido destruir desde Juárez, donde se expresa pues en danzas, en cantos, peregrinaciones, representaciones, sobre todo como era todo ya en alrededor del catolicismo, pues toda la cultura indígena se arropó bajo el catolicismo y entonces conservaron sus danzas, sus cantos, nada más ahora dedicados al santo que había sustituido al ídolo, y a lo mejor bailan para el ídolo, aunque parece que bailan para la fiesta del santo. Por eso, nuestra religión es muy rica y variada, pero entreverada de creencias populares y creencias teológicas. Bueno, alguien me va a decir, a ver, padre, diga las creencias populares. Pues lo de los nahuales, pues, los brujos indígenas que podían transformarse en animales. Bueno, eso viene de que cuando un niño nacía en ciertos grupos indígenas, se ponían de alrededor de la choza una raya de ceniza. Y entonces, al día siguiente, iban y revisaban la ceniza y según las huellas del animalito que se acercó, ese era como el patrón o el protector del recién nacido. Entonces podría ser un venado, podría ser una lagartija, podría ser una serpiente, porque era en la noche, los animales de la noche. Entonces, esas son creencias indígenas. La creencia también en el náhuatl que puede hacer daño, como un brujo que mata, el tecolote, que se transforma en un tecolote, y por eso el dicho de que cuando el tecolote canta, el indio muere. Es una creencia indígena. Y también pues la creencia de milagrera o de muchos milagros de las imágenes. Porque en lugar de los ídolos pusieron santos, imágenes de santos, y los indígenas tomaron a la imagen del santo como si fuera la antigua con un ropaje nuevo, que de hecho a veces en los altares los indígenas ponían a sus ídolos allá entre la argamasa y las piedras. Entonces cuando iban y se inclinaban ante la imagen de un santo, se estaban inclinando ante la imagen de su ídolo que habían puesto allá adentro. No es de extrañar, es que hay muchas resistencias, muchas formas de resistir al conquistador. Pero ya ha pasado el tiempo
hablo de 300 años, pues ya era una cultura criolla, ya ni era española ni era indígena, era diferente. Por eso hasta nosotros hablamos diferentemente al español castizo. No pronunciamos igual ni tenemos el mismo tono. Son como los gringos también que van a Inglaterra y que los ingleses hablan la misma lengua, el inglés, pero ellos son originarios y los otros son un derivado. Acá también, España, las diversas regiones, trajo su forma de pronunciar las letras. Por eso también tenemos una gran diversidad de pronunciaciones, pero ya más o menos nos acomodamos a lo que se llama el español mexicano o el español de latinoamericano. Y entonces debemos de querer a todas las personas, a todas, y ver que todas las que hicieron México, por más malas que hayan sido o pretenden presentárnoslas, son nuestros antepasados. Son los forjadores de esta patria. Y por eso, entonces, hay que reconocer todas las etapas de los 200 años que tenemos de ser mexicanos, tan diferentes, tan, vamos a decir, cambiantes. Y en nuestros días, pues tenemos el resultado de todo eso, es decir, este régimen caciquil autoritario que es como una herencia de los indígenas y de los caudillismos españoles, porque a los españoles no les gustaba a los que se venían para acá que los mandaran, venían precisamente a mandar. Y entonces ellos hacían sus grupos muy cerrados hasta la época de la Revolución Mexicana. En cada lugar mandaba un cacique. Bueno, ¿y qué es lo mexicano? Bueno, primero nuestro idioma. Amar el español. Y las demás lenguas, pero yo digo el español porque la mayoría hablamos español. Y entonces reconocer nuestra literatura desde la época de la colonia hasta nuestros días. Entonces ahí sería lo mexicano. Toda la literatura que se escribió y que se está escribiendo y que entonces nos da una identidad de 500 años. El arte religioso, sobre todo, que sustituyó al otro arte religioso de las pirámides y de otros edificios, adaptando el indigenismo o la forma, el arte indígena en los templos y en los edificios de los españoles, que al ser adornados fueron modificados, porque los adornos indígenas tienen otros simbolismos, y allí sí pudieron expresar los indígenas de una manera libre, porque no pueden entender los demás lo que estaban diciendo a través del arte. Bueno, pero ya es entonces, amar todo el arte indígena y el arte español de 500 años. Luego estarían las guerras, que como Caín y Abel hemos peleado y ahorita estamos en otra guerra, la guerra de un cacique que quiere que unos, los que están a favor o en contra, los chairos y los fifís, como en el siglo XIX los conservadores y los liberales, y como en el siglo XX los revolucionarios y los antirrevolucionarios. Bueno, eso es normal. Por lo tanto, vamos a salir de esta crisis mejorados. Esta crisis de democracia en la que estamos. Y también la diversidad de religiones, que es una forma de regresar
a los caudillismos religiosos y civiles que hubo anteriormente a la venida de los españoles y a la constitución, a la formación de lo mexicano. Bueno, miren, es un tema muy largo y difícil, por eso digo algunas cosas. Y eso de que somos mexicanos y tenemos nuestros valores, no hay que desconocerlos de otros pueblos. Nosotros tenemos unas cosas y otros pueblos tienen otras. Y los más viejos, que tienen miles de años, pues por supuesto que nos van a ganar. Eso es natural. Nos van a ganar en sabiduría y nos van a ganar en el arte y en muchas cosas, pero de todas maneras nosotros los mexicanos tenemos nuestro folclore y allá en el extranjero pues creo que el mariachi es el representante de nuestra música, aunque no lo es, pero se ha tomado así, se ha reducido a lo mexicano al mariachi. Bueno, les digo que es un tema muy largo y ya no voy a seguir porque pues ya son 26 minutos. Bueno, voy a comentar lo que ustedes han puesto. Lorena Carrillo, buenas noches, padre. Sí, se escucha muy bien, muchas gracias. Alfonso Méndez, buenas noches, sí se escucha bien. Diana Sáenz, buenas noches, buenas noches. NO, buenas noches. El oro español era su lengua y el oro mexicano era mineral, y en ese trueque, al llevarse uno, nos dejaron otro. Según la epigenética, la salvadora fue la Malinche, al suavizar la conquista. NO, los que inventaron el inglés fueron menos piadosos que los que inventaron el español. Sí, NO, no voy a entrar en esa aclaración, que los ingleses rechazaron totalmente a los indígenas y los mataron o los encerraron como en prisiones, y todavía así es, por eso el mestizaje no se dio, y por eso también a todos los que somos mestizos nos consideran pues de segunda clase, y a lo mejor lo somos, porque los ingleses, al no revolverse de razas ni de nada, crearon una nación muy poderosa que es Estados Unidos. Y nosotros, al buscar las diferencias, pues de ser un pueblo rico y lleno de futuro, lo volvimos un pueblo lleno de guerras y fracasado en el futuro. Por eso tantas obras, cada sexenio es como que nace una ilusión y muere esa ilusión en 6 años, y ya tantas ilusiones que han nacido y tantas que han sido destruidas. Víctor Villarreal, padre, buenas noches. Yo a veces pienso que Dios no es bueno ni malo, solo justo. Bueno, mira, pero justo en qué, para que haya justicia se necesita que se reconozca que hay delitos y que no hay delitos. O bueno, que hay delitos y que hay obras meritorias. Entonces, la justicia es darle a cada quien lo que merece, lo que le toca. Bueno, entonces hasta ahí sí, hasta ahí Dios es el juez, pero no solamente es el juez, porque esa idea de Dios como juez es una idea alemana del siglo XVIII, del kantismo, y esa idea impersonal de Dios le quita como toda resonancia religiosa,
y toda afectividad. Y entonces reconocer a Dios como juez es una idea también ya muy antigua, donde dicen que a Dios no le importa nada. Bueno, no le importa nada, pero sí le importa hacer justicia. Por eso ese tema también es delicado y pues otro día toco el tema de la justicia de Dios o Dios el justiciero. Bueno, Jesús Pérez, buenas noches, Padre, buenas noches. Mónica Gallardo, buenas noches, Padre. Aquí siempre fiel, muchas gracias por sus enseñanzas. Dios le bendiga enormemente. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Disculpen que me eché un sueño y se me fue de más. Bueno, tengo un sueño, como decía Luther King, en que México sea mejor, en que Dios nos bendiga a todos y nos proteja. Buenas noches y que Dios los bendiga.